Hola, me llamo Amanda McCoy y soy cirujana ortopédica pediátrica en el Hospital Infantil de Pittsburgh, afiliado a la Universidad de Pittsburgh. Hoy vamos a repasar LARIC, Alemania Deformidad. El primero vamos a ver la embriología del desarrollo de las extremidades. Luego hablaremos de las alineaciones normales del desarrollo de las extremidades. Repasaremos algunos principios de la deformidad, modulación del crecimiento, discrepancia en la longitud de las piernas. Y repasaremos un par de casos de enfermedad ósea infantil y adolescente. Solo quiero que sepas que esta conferencia abarca un tema muy amplio, por lo que hay muchos recursos para aprender más, a través de libros de texto y cursos. Y esto es probablemente solo un breve resumen. Y si quieres profundizar más en el tema, también hay otros buenos recursos. Empezando por la embriología. Como sabes, los temblores se forman completamente en las primeras 8 semanas de gestación. Sé que algunos de ustedes están volviendo a esto. Ustedes como, oh Dios mío, usted tiene que aprender esto de nuevo. Pero como sabéis, el disco trilimador se forma en la tercera semana de gestación y eso va en 3 capas, tu ectodermo, tu mesodermo y tu endodermo. Y entonces su cordón neural expresa Sonic Hedgehog, que induce la formación de extremidades alrededor del día 26 de gestación. Este es un buen gráfico. Es realmente para el desarrollo de las extremidades superiores. Extremidad, pero en realidad es el mismo para el desarrollo de las extremidades inferiores. Así que como se puede ver que tiene la separación digital, alrededor de 52 a 53 días de gestación. Hay múltiples vías de señalización que inducen desarrollo de las extremidades y estos son importante porque son a menudo probado para la prueba, pero usted tiene su apical, cresta epidérmica, usted tiene su actividad xenopolarizing y entonces usted tiene su vía Woolley-en-Chi. Volvamos a lo que debería ser el desarrollo de las extremidades. Como ustedes saben, la mayoría de los recién nacidos nacen con aproximadamente 10 a 15 grados de varo, y lo que significa varo es el terminal. El apéndice apunta hacia adentro. El varo es la pierna arqueada y el valgo es la rodilla doblada. Usualmente el genoma varo es normal hasta alrededor de los 2 años de edad, y para cuando tiene alrededor de 2 años debe quebrarse a neutral. Entonces, en realidad, vas al revés. Usted tiene valgo máximo cuando está cerca de 3 a 4 años de edad y por el momento usted está cerca de 8. Su rodilla debe estar en su alineación normal de adultos. Si usted tiene persistente genoma varo rápido o genovalgumental. Por último, es un momento en el que se puede considerar intervenir cuando se trata de las alineaciones rotacionales de las extremidades. Generalmente, la mayoría de los bebés tienen contracturas fisiológicas superiores y mayores, pero tienes anteversión femoral, lo que significa que tus caderas giran hacia adentro unos 30 grados cuando naces y gradualmente se derotan hacia afuera hasta unos 10 grados. Entonces, típicamente, los niños tienen sus tibias que giran en esta rotación tibial interna. Y entonces migra generalmente fuera de cerca de 10 grados. A continuación, relativamente rotación a los 8 años. Generalmente les digo a las familias que si no han tenido resolución de entrar afuera a los 8 años, eso es probablemente lo que van a tener cuando terminen de crecer. Pero en general, estos son bien tolerados, a menos que estén en los extremos. Así que en todas las clínicas que he estado, ya sea en Pittsburgh o en Kenia, la gente viene por la preocupación de entrar. Y esto es solo un recordatorio de que la entrada puede venir de las caderas, las rodillas o los pies. Y generalmente, empezando de abajo hacia arriba, puedes tener metatrosis, aductus y niños pequeños. Y luego tienes la antorcha tibial como la causa más común de endoing y niños pequeños. Y luego, una vez que tienes más de 3 años de edad, por lo general introversión formal, es lo que causa una gran cantidad de endedo del pie. Estas fotos, un ejemplo de metatrosis y ductus en el pie izquierdo de este niño. Esta es una medida de tamaño, ángulo del pie. Esto es cuando se mide el niño de prona y se mide el eje entre el muslo y el pie. Y esto es una medida de la torsión tibial, así como su eje supramal. Y luego este es un examen de impresión de la medida de la rotación interna de la cadera frente a la rotación externa. Y como he dicho antes, si usted tiene aumento de la rotación interna de la cadera, también conocido como anteversión femoral, que puede conducir a en puntas de pie. Cuando se trata de evaluar deformidades en niños, es muy importante hacer una historia clínica detallada, así como un examen físico detallado. En cuanto a los niños pequeños, preguntaré por la historia del nacimiento, cualquier complicación, cualquier signo de hipoxia perinatal. Después, preguntaré por la deformidad. ¿Desde cuándo está presente? ¿Qué tan grande es? ¿Ha empeorado? ¿Ha mejorado? Y realmente, ¿cómo afecta esta deformidad al desarrollo del niño? Cuando miras a un niño en un examen clínico, quieres saber de dónde viene la deformidad. Puede venir de los huesos, puede venir de las articulaciones, puede venir de los tejidos blandos. La deformidad es rígida, es flexible, se puede corregir pasivamente hasta la posición neutra. Usted también quiere saber, ¿hay espasmos musculares más rápido, la ternura, el dolor? Cuando usted está midiendo deformidades clínicas, a menudo es muy útil tener una cinta métrica con usted, así como tener un goniómetro que
Está ilustrado aquí, solo desde un punto de vista clínico, si estoy midiendo fenovarum en un niño pequeño. Un niño escucha normalmente, estoy midiendo la distancia entre los cóndilos femorales mediales, y si estoy mirando el genovalgo y un niño mayor, entonces estoy midiendo la distancia entre los maléolos medios, y eso suele ser predecible. De modo que cuando el niño vuelve, no necesito necesariamente hacer radiografías. Puedo evaluarlos clínicamente, y cuando piensas en las causas ingidiformia, hay muchas. Algunos es solo fisiológica, como hemos hablado. Es muy importante saber cuál es la alineación normal y el desarrollo normal de la alineación para que puedas, básicamente, guiar y aconsejar a las familias adecuadamente. Luego puedes tener deformidades provenientes de enfermedades óseas metabólicas de cualquier causa, incluyendo la osteogénesis imperfecta. Es muy importante tener en cuenta el raquitismo nutricional. Entonces usted puede tener, y generalmente, enfermedad ósea, incluyendo dosis de malaria. Puedes tener anormalidades fisiológicas, ya sea fisiológico, por infección o por trauma o radiación. A veces hay condromas u ocisendromas o neurofisis que pueden hacer que la fisis sea un poco gruesa, y eso puede provocar deformidad. El trauma es siempre otro a lo largo de la malunión, que no se remodela completamente. Hay muchas causas, por lo que es muy importante tratar de encontrar la causa de la deformidad antes de decidir cómo tratarla. Mucho de esto viene del curso de deformidad de Baltimore, y si tienes oportunidad, te recomiendo que lo tomes. Si estás muy interesado en deformidad, pero un par, términos que verás en la literatura, términos que verás en charlas, es apex, y esto es formalmente conocido como el quora, que es el centro de rotación, de ángulo, y esta es la intersección entre dos líneas de eje. Así que tienes una línea, tienes otra línea, y este sería el ápice. ¿Correcto? Una línea recta no tiene vértice. Un eje mecánico es una línea hipotética trazada entre dos puntos definidos. Es básicamente una línea entre la cabeza femoral y el centro del fémur distal, y un eje anatómico se dibuja a lo largo del hueso. Así que podría ser a lo largo de la tibia. Así que en algunos huesos el eje anatómico coincide con el eje mecánico, como la tibia, pero en otros huesos el eje anatómico no coincide con el eje mecánico. En el fémur están a unos 6 grados de diferencia. Esto, de nuevo, es del curso de deformidad de Baltimore. Y esto es básicamente las convenciones de nomenclatura que tenemos para las diferentes medidas de ángulo. En este lado puedes ver este es el eje mecánico, y en este lado este es el eje anatómico, y generalmente estos son los números normales que esperamos. Básicamente, nuestro objetivo cuando estamos corrigiendo la deformación es conseguir que los niños lleguen a estos números en el momento en que todavía son demasiado maduros. Podemos hacerlo de varias maneras. Una forma en que podemos hacer eso es con cirugía aguda, y eso es osteotomías y corrección. Y otra manera que usted puede hacer eso con gitigrafía, que vamos a llegar a continuación. De nuevo, desde el torso de deformidad de Baltimore, después de ¿sabes cuál debería ser tu ángulo? Quieres mapear los ABCs y entonces quieres medir la desviación del eje mecánico. Y puedes ver que en esta extremidad inferior hay valgo en el lado derecho y hay varo en el lado izquierdo. Y generalmente esperarías que el eje mecánico pasara por el centro de la rodilla. Si dibujas una línea desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro del tobillo, querrás averiguar qué huesos están deformados. Así que es muy importante medir los ángulos de la articulación. A veces se puede pensar, solo viene del fémur distal, pero de hecho también viene de la próxima tibia y viceversa. A veces tienes valgo en la tibia proximal, pero tienes varo en el fémur distal o viceversa, pero uno pesa más que otros. Entonces tienes más valgo o más varo. Y una vez que averigües qué huesos están deformados, entonces querrás medir el ápice de la deformidad. Y ahí es cuando dibujas una línea, ya sea mecánica o anatómica, y ves dónde se cruzan esas líneas. A menudo, una vez que usted averigua dónde la intersección es, entonces usted puede determinar dónde usted quiere hacer su osteotomía. Y a menudo, si usted hace su osteotomía en el ápice, entonces generalmente no hay obligar a la traducción de la osteotomía. Pero tenga en cuenta, si usted hace su osteotomía para biológico o otras razones, que si usted hace una osteotomía que es diferente que el nivel de su ápice. Y muchas veces tienes traslación obligada que puede afectar a la cicatrización ósea o a la tensión de la piel. Y una vez que decides dónde está la deformidad, dónde vas a hacer el corte óseo, entonces tienes que pensar en cómo quieres corregir tu deformidad. Puedes hacerlo de forma aguda, lo que significa que fija la osteomía de forma aguda con clavos o placas, o puedes hacerlo gradual, lo que significa que puedes usar un fijador externo. Con niños son realmente afortunados porque sus placas de crecimiento están abiertas. A menudo podemos utilizar la modulación del crecimiento para ayudar a corregir las deformaciones de la rodilla y el tobillo. La modulación del crecimiento está muy bien
descrita en la literatura. Para un niño con rodillas en varo, rodillas en valgo, se puede poner una grapa, una placa de abanico de atención, para ayudar a atar el cartílago de crecimiento que está hiperactivo para permitir que la placa de crecimiento más lento para ponerse al día. Y así, la forma en que pienso en ello es cuando decido cómo pongo la placa, dónde pongo la placa. 1, quieres averiguar qué hueso está deformado. Pero 2, tienes que averiguar, ¿vale? ¿Dónde quiero empujar los huesos? Así que si se trata de la rodilla en valgo, también conocido como knock-kneed, entonces voy a empujar las rodillas hacia afuera. Y así que voy a poner la placa en el lado medial. Y si se trata de piernas arqueadas, aka genovarum, entonces voy a poner las placas en el exterior para que pueda empujar hacia adentro. Generalmente, cuando haces crecimiento guiado, es realmente importante continuar siguiendo las familias, porque a veces puedes ir demasiado lejos. Tienes rodillas y vares, y luego te pasas, y luego tienes rodillas y valgo. Creo que es importante conocer estos números porque te ayudan a tener en cuenta cuánto tiempo se puede esperar para mantener placas de crecimiento guiado en el... Y así generalmente el fémur distal corregirá aproximadamente 0.7 grados por mes y su tibia proximal se agrieta aproximadamente 0.5 grados por mes. Pero cuando usted los pone juntos, usted puede conseguir 1.5 grados de corrección. Y generalmente la corrección ocurrirá mucho más rápido en niños que tienen menos de 10 años. Y el crecimiento guiado es muy bueno para deformidades que son un poco menos de 20 grados. Cuando llegas a deformidades que son mayores, a veces tienes que considerar osteonomias, además de guiado, crecimiento. También es importante saber que usted realmente no debe mantener los implantes de tensión en más de unos 18 a 24 meses, porque si los mantiene durante mucho tiempo que puede atar permanentemente la placa de crecimiento. Hay mucha literatura sobre placas durmientes que puedes explorar. Cuando se trata del tobillo, normalmente tienes 2 opciones para el crecimiento guiado para el tobillo valgo y generalmente estás usando el tobillo valgo, que está asociado, ya sea con múltiples hereditarios, encondromas u otra deformidad. Si utiliza un maleolo medial o tornillo, que es un tornillo que comienza en el maleolo medial y cruza la placa de crecimiento, corrige mucho más rápido. Se puede corregir a 0,55 grados por mes y luego se puede utilizar una placa de abanico de tensión y que corrige un poco más lento a 0,36 grados por mes. Pero tenga en cuenta que normalmente tiene más complicaciones, con tornillos maleolares mediales en términos de rotura y eliminación de lo que lo haría en la placa de pasador de tensión, incluso si tiene una corrección más lenta. Muy bien, así que cuando se trata de la corrección de la deformidad, usted quiere tener un montón de consideraciones y así, usted no solo está mirando el hueso, no solo miras la radiografía, tienes que evaluar a todo el paciente, holísticamente, y una de las cosas que realmente quieres mirar es el tejido blando. ¿Cuál es la calidad de la piel de donde usted está planeando operar? ¿Tiene el paciente un injerto de piel de espesor resbaladizo que no será tan duradero para operar a través de él? ¿Los nervios ya están en tensión? ¿Cuál es la perfusión? ¿Hay infección o las contracturas o espasticidad? Usted también quiere pensar en el hueso, así que usted quiere saber cuál es la calidad del hueso, la calidad en el nivel de su cirugía de planificación, digamos stock óseo o hay alguna pérdida de hueso. Debe pensar en qué tipo de implantes tiene a su disposición y si tendrán una buena compra. Una vez más, usted quiere pensar en la infección. Usted quiere considerar la magnitud de la fórmula y también quieres considerar el estado de la fisis en un niño en crecimiento. Puedes hacer osteotomía aguda, corrección, o puedes hacer una corrección gradual. Pero si el niño sigue creciendo, siempre existe la posibilidad de que esa deformidad reaparezca. En cuanto a los factores del paciente, hay que pensar en el estado inmunitario. Usted quiere pensar en el estado nutricional, como hemos hablado de costo-rebelión, los niños a menudo raquitismo nutricional, que es la vitamina D deficiencia. También hay que pensar en el apoyo social, la salud, la alfabetización, los objetivos funcionales y las comorbilidades médicas. Así que estos son solo pequeños trucos que he aprendido en mi carrera temprana en términos de consideración para corrección deforme. No es solo el VEN, como he dicho antes. Usted quiere pensar en lo que usted necesita para hacer concomitante libera los tejidos blandos. ¿Necesitas hacer descompresiones nerviosas? Como muchos de ustedes saben de hacer rodillas totales en su residencia. Si usted tiene un valgucine, usted pone Tavares. Eso pone mucha tensión en el nervio perineal. Así que cuando se hace una corrección aguda de vago a varo, a menudo es necesario hacer una descompresión del nervio perineal. Entonces, del mismo modo, si vas de varo a valgo, entonces eso puede poner tensión en el nervio tibial. Si se está haciendo una corrección muy grande de varo a valgo, como en el tobillo, entonces hay que considerar hacer una descompresión tibial o una liberación del tendón del tarso. Generalmente. Y la gente variará en lo que dicen sobre grandes deformidades, mayor que 20 grados. Usted debe considerar hacer la corrección gradual, solo porque a veces eso es mucho para los tejidos blandos para tomar o para las estructuras neurovasculares para tomar. Siempre hay que tener en cuenta que hay secundarias y sus deformidades compensatorias, ya sea en un hueso diferente o en el mismo hueso. Hay que tener en cuenta las articulaciones por encima y por debajo de para corregir la deformidad. ¿Quieres saber si esas articulaciones se mueven bien? ¿Quieres asegurarte de que si estás planeando alargar no habrá ninguna subluxación articular inadvertida, luxación articular?
cuando estás tratando con tejidos blandos tensos. Si usted tiene una envoltura de tejido blando muy apretado, ese es un momento en que usted podría, a pesar de que la deformidad es inferior a 20 grados, pero debido a que hay un injerto de piel de espesor dividido sobre su sitio anticipado, usted todavía puede ser que necesite considerar una corrección gradual para permitir que los tejidos blandos para responder. Y entonces, si los tejidos blandos están tensos, así que digamos que estás tratando con una deformidad distal del fémur y tienes una contractura en flexión de la rodilla. Entonces estás pensando, vale, debo hacer una cuña de apertura para ganar longitud o debo hacer una cuña de cierre para perder longitud. Y por lo general, en esas situaciones es posible que desee pensar más en acortar si usted está haciendo una cuña de cierre en lugar de hacer una cuña de apertura, y así solo en términos de principios. El fémur se puede acortar en alrededor de 5. La tibia se puede acortar alrededor de 3. La razón es que necesitas mantener esa tensión muscular para que los músculos sean fuertes. Así que si los músculos se tensan demasiado, es decir, si se acorta demasiado el hueso, lo que ocurre es que los músculos se debilitan. Entonces, cuando las articulaciones están muy rígidas, puede tal vez como un arco de 20 o 30 grados de movimiento. A menudo, no importa lo que hagas en términos de liberaciones contractuales, no puedes cambiar eso, pero a veces en Osteon podemos cambiar dónde está ese arco de movimiento para hacerlo más funcional. Y esa es la conversación. Usted quiere ser muy detallado con esos pacientes. Y estos no son exhaustivos, pero estas son cosas que me pareció muy útil en mi carrera de deformidad temprana. Y una cosa que es probablemente la más importante es que usted necesita para planificar y planificar de nuevo. Y es importante preguntar a tus compañeros mayores para preguntar a otras personas cuál debería ser su plan. Y así que uso Bo Ninja, que es una aplicación para el iPad, para planificar normalmente la mayoría de mis correcciones. Pero es muy importante obtener la opinión de los demás si no estás seguro, porque a menudo la corrección de la deformidad no es un problema agudo, y por lo que realmente quiere asegurarse de que se tome el tiempo para planificar el caso. Asegurarse de que el paciente está optimizado antes de la operación, si eso significa que necesitan estar tomando vitamina D, que significa que necesitan ir a fisioterapia para fortalecer sus músculos y trabajar la flexibilidad. Es realmente importante planificar y optimizar su paciente. Este es solo un ejemplo de un paciente que atendí recientemente. Él tenía un medio séptico cuando era más joven y que dio lugar a un valgo, deformidad y rotación externa y subluxación rotuliana y un montón de cosas. Pero también tenía una rodilla muy rígida y tenía una contractura en flexión. Para él, inicialmente planeé hacer un procedimiento de 2 etapas. Iba a tratar esta deformidad distal del fémur y luego iba a tratar también su deformidad proximal de la tibia. Este es mi hueso ninja para su fémur distal. Mi meta era restaurar su eje femoral distal lateral mecánico a cerca de 87 grados, que era normal, y entonces trabajar en la tibia. Como usted puede ver, empezamos cerca de 76 grados. Hice un mapa de mi deformidad, averigüé dónde estaba mi ápice. Hice un corte de hueso en el ápice. Y debido a que el paciente tenía una contractura en flexión, en lugar de ir por una cuña de apertura lateral, en realidad optó por ir medial y hacer una cuña de cierre, con el fin de obtener para conseguir un poco de tejido blando liberado para ayudar con su contractura en flexión de la rodilla. Se curó, y puedes ver que esta es una placa medial. En realidad, también hice una descompresión del nervio perineal durante este caso, porque íbamos de valgus severus. Y en este momento mi plan era para realizar una osteotomía tubular proximal de rotación. Sin embargo, en este punto en el tiempo, el paciente dice, ya sabes, estoy caminando mucho mejor. Realmente ya no tengo mucho. No quiero seguir yendo a cirugía. Y así nos detuvimos en este punto en el tiempo. Así que ahora vamos a pasar a algo que está muy relacionado con la deformidad. Vamos a ver discrepancia en la longitud de las piernas, y hay múltiples causas de discrepancia en la longitud de las piernas. Normalmente piensas en ello en 2 o 3 grandes grupos, así que usted quiere pensar en congénita. Y así, cuando tienes una discrepancia congénita en cuña, normalmente las extremidades crecen proporcionalmente, lo que significa que mantendrán la proporción relativa a lo largo del crecimiento. Y así, deficiencia focal femoral proximal, hemomilia fibular, hemimilia tibial, hemihipertrofia o hemiatrofia tienen las mismas proporciones relativas a lo largo del crecimiento. Y entonces usted puede tener desarrollo, que puede venir de neurofibromatsis del pie, y entonces usted puede tener adquirido. Y eso sería trauma, infección, evergrowth postraumático de una fractura de fémur, enfermedad de rebote, enfermedad de Barthés. Así que cuando estás evaluando una discrepancia en la longitud de la pierna, quieres hacerlo tanto clínica como radiográficamente. Y clínicamente creo que es muy importante poner al niño en bloques. A menudo, un niño será enviado a usted por la preocupación de la escoliosis, pero en realidad, como tienen discrepancia en la longitud de las piernas, y entonces tienen una escoliosis compensatoria. Flexible, como puedes ver en este niño. Puedes usar un signo de Galeazzi. Como puedes ver aquí, puedes tener al niño en posición supina, y esto puede medir la diferencia en los segmentos femorales. Y entonces usted realmente puede dar vuelta a un niño prono y doblar sus rodillas para arriba y medir la diferencia en sus segmentos tibiales. Cuando se trata de usar una cinta métrica, puede medir la apne funcional ligamento, discrepancia, que es una medida desde el umbilicus a la medial malleolar.
maleolo medial, perdón. O puedes medir una estructural que es una medida desde la espina elíptica anterosuperior al maleolo medial. En términos de evaluaciones radiográficas, el estándar de oro es una película de pie de 3 pies. Hoy en día tenemos EOS, que es mucho menos radiación y también tiene un poco menos de paralaje que su estándar 3 pies de pie, película. Recuerde que el paralaje es cuando cada vez que estás rayos X se extiende, tiende a haber aberración en los bordes y así siempre que estás mirando la parte superior o inferior de una placa, entonces puedes tener más aumento o menos aumento. Además, no puedes ver las cosas con tanto detalle debido al paralaje. Así que la EOS evita el paralaje porque el escáner se desplaza hacia abajo. Otra manera que usted puede radiográficamente medir enlace tremendo es a través de como un scanogram. Y esto también elimina el paralaje. Así que básicamente se toman 3 radiografías con un rodillo radiográfico. Y se toma una en el centro de la cadera, otra en el centro de la rodilla y otra en el centro del pie. Haciendo esto puedes obviar el paralaje. Eso puede causar alguna distorsión a tus rayos X. La pregunta es, si un niño tiene una discrepancia en la longitud de la pierna, ¿qué hacer al respecto? Creo que el primer objetivo es intentar predecir lo que será cuando el niño termine de crecer. Hay múltiples métodos para proteger la discrepancia en la longitud de las piernas y yo diría, ya sabes, hay alguna literatura que sugiere que uno es mejor que otro y hay muchas comparaciones, pero creo que las cosas claves si no estás seguro, pruebe un método diferente. Y luego 2, asegúrate de que ves a un niño en múltiples puntos temporales. Porque cuando tienes múltiples puntos temporales, entonces puedes trazar una curva o puedes trazar una línea. Si solo tienes un punto de tiempo, entonces no puedes trazar una línea y no puedes predecir también. Así que puedes usar el método de Anderson-Green, puedes usar el método de los milenios, puedes usar el gráfico de Moseley o el método del multiplicador. Y cada vez que se utiliza el método Molyneux, que es probablemente la forma fácil, rápida y sucia, hace un par de suposiciones. Y estas suposiciones no son necesariamente generalizables a otras poblaciones, porque algunas poblaciones tienen crecimiento relativamente retardado, cierre comparado con la población caucásica en América, que esto es modelado después. Pero en general se puede decir que las niñas dejan de crecer a los 14 años, los niños dejan de crecer a los 16 años. El fémur proximal crece 3 años, el fémur distal crece 9 años, el fémur proximal crece 6 años y el fémur distal vuelve a crecer. El formulario está ahí. Y así es una manera muy rápida y sucia si solo estoy tratando de estimar rápidamente en la clínica donde puedo hablar con las familias. Pero cuando realmente me siento y hago mis planes, normalmente me gusta obtener una edad ósea y uso la edad ósea con el método multiplicador. Y el método multiplicador fue inicialmente publicado por Pauline Herzenberg, pero ahora tienen una aplicación que es mucho más fácil. Y así es como suelo predecir la discrepancia en la longitud de las piernas en la madurez esquelética. Y así, una vez que predecir lo que la discrepancia de longitud de las piernas en la madurez esquelética será, entonces usted necesita considerar qué tipo de tratamientos que usted debe considerar. Y usted sabe, cualquier cosa menos de 12 y es generalmente bien tolerado. Usted puede utilizar su ascensor zapato. Cualquier cosa de 2 a 5, usted está considerando hacer un bien sincronizado. Epistiodesis de la extremidad contralateral. Cualquier por mayor de 5, estás pensando en hacer un alargamiento y luego cualquier cosa mayor de 18 cm. Hoy en día, la gente se plantea hacer más alargamientos porque hay mucha más tecnología. Tenemos implantes internos de alargamiento. Pero históricamente es cuando se piensa en una reconstrucción ablativa con una amputación. Vamos a alejarnos de discrepancia en la longitud de la pierna. Vamos a repasar un par de casos de la enfermedad de Blount. Primero, vamos a hablar de la enfermedad de Blount infantil. Esto es muy común en todos los lugares donde he trabajado y por lo tanto es algo familiar. Es de desarrollo y no congénita. Y lo que eso significa es que no está presente al nacer, pero se desarrolla a lo largo del camino. Lo que sucede es que por alguna razón en el lado medial de la tibia, el cartílago de crecimiento se enferma. Y sí, porque el cartílago de crecimiento está sobrecargado, entonces realmente se enferma y no puede seguir creciendo. Generalmente, este es un genoma que es persistente en niños que tienen de 2 a 5 años de edad. Más común en Boysenheit puede ser un bilateral en el 50%. Generalmente esto no es doloroso, pero usted verá a menudo mucha torsión tibial. Usted puede tener una discrepancia de pulmón de pierna y entonces a menudo usted puede ver un empuje lateral. Durante la fase de apoyo, cuando estoy evaluando clínicamente las protuberancias infantiles, suelo utilizar la prueba COVID-UP. Es un test muy simple, pero lo encuentro muy útil, en términos de tratar de diferenciar si un niño tiene o no una genitovera fisiológica. Frente a los bounce infantiles, básicamente lo que haces es cubrir la pierna, y luego miras la tibia proximal. Si la tibia proximal parece estar en valgo, entonces puedes decir que probablemente no es rebote infantil, pero
Si continúa invariante, quieres pensar en ser X. Rayos, y cuando usted consigue rayos X, básicamente se puede ver efesiolisis de la fífisis proximal medial de la tibia. A menudo hay viking y se están deslizando, y luego a menudo hay compensatoria, fémur distal o valguse, que es un poco diferente de los adolescentes blobs cuando tienes fémur distal o varo. Una medida radiológica en la que confío casi a diario en mi clínica es el ángulo genin tibial metaxial dexial. Este es un ángulo creado por la intersección de la línea de la pi metáfisis de la tibia proximal y la corteza lateral de la tibia. Básicamente, si es menos de 10 grados, generalmente, que casi siempre se resuelve, y así se puede decir que es un error fisiológico. Si es mayor de 16 grados, entonces es probable que progrese. Y entonces usted podría estar tratando como Blount's infantil. Y en todo caso, entre 1116 grados significa que usted probablemente solo debe vigilar cuidadosamente para asegurarse de que no sigue progresando. Así que, en términos de imágenes adicionales, siempre que estés considerando hacer una GRIF guiada para el equilibrio infantil, a menudo un artrograma intraoperatorio es muy bueno para ayudarte a identificar las articulaciones para que puedas colocar apropiadamente tus placas de banda de tensión. La resonancia magnética es útil para evaluar el puente fiscal y la deformidad intraarticular. Y a menudo la tomografía no es realmente tan útil, solo porque realmente no. Como niños pequeños, sus ventilaciones son más cartilaginosas que osificadas, así que realmente no te muestra la anatomía de la ven también, porque a menudo es solo cartilaginoso. Como he dicho antes, es muy importante tener un diagnóstico diferencial completo. Usted quiere asegurarse de que no hay una alteración del ciclo, trauma secundario, infección. Hablamos de la enfermedad ósea metabólica, displasia esquelética generalizada y fibrocartílago focal, displasia. Cuando miramos los huesos infantiles, a menudo usamos la clasificación de Lincoln-Skold, y esto fue desarrollado en 1952 en la población escandinava. Tengan esto en cuenta, no siempre es generalizable a poblaciones no caucásicas, pero generalmente va del estadio 1 al 6, y creo que esta clasificación es muy útil porque te ayuda a determinar qué tipo de tratamiento vas a ofrecer. Por lo tanto, para la etapa 1. En términos de visión general del tratamiento, para las etapas 1 y 2, a menudo eso es solo arriostramiento. Para etapas 3 y 4, que a menudo es la osteotomía. Y luego para las etapas 5 y 6, de nuevo, la osteotomía. Recientemente, en los últimos 10 a 15 años, también hemos empezado a utilizar el crecimiento intestinal para las etapas 3 y 4. Primero para las etapas 1 y 2. A menudo se utiliza CAFOS o HK-FOS, ortesis, y a menudo puedes usarlos por la noche, pero luego puedes usarlos a tiempo completo si no funcionan. Y generalmente tienes que usar la férula durante mucho tiempo para poder ver cómo mejoran las radiografías. En términos de riesgo de tratamiento, para el fracaso del tratamiento, si un niño tiene una muy sustancial, varios empuje, acá ligamento es la inestabilidad, si son muy pesados, si empezamos tarde o si hay afectación bilateral, solo porque las familias no lo toleran tan bien. De nuevo, en un niño mayor que etapa 1, 2, 3 y 4, si usted han fracasado arriostramiento, a continuación, lo siguiente que consideraría es banda de tensión de placas con una tibia proximal lateral, hemiafiodesis. Y la doctora Scott fue una de mis mentoras en la beca y fue una de las primeras. Publicó sobre esto muy pronto y en mi beca a menudo tuve muy buenos resultados con esto. Para etapas superiores, puedes considerar si las placas de banda de tensión lateral no funcionan. Entonces te gustaría considerar una osteotomía típica proximal. Y generalmente, osteotomía se realiza cuando los niños son pequeños, acá menos de 4 años. Estos tienden a ir muy bien y hay menos riesgo de recurrencia. Pero en niños mayores, aunque se haga la osteotomía tibial proximal, hay riesgo de recidiva. Es a menudo importante asegurarse de que usted agregará las placas de la venda de la atención al mismo tiempo para atar esa placa de crecimiento lateral. Generalmente, usted quiere corregir cerca de 5 grados de la alineación neutral. Y a veces, usted quiere considerar a overcorrect. Aunque la deformidad ocurre en la fisis, usted realmente no puede hacer una buena osteotomía en la fisis. A menudo vas a hacer tu osteotomía justo distal a la inserción del tendón rotuliano. Es importante hacer una osteotomía fibular en un IDCN sitio separado. Y muchas veces lo que se hace es poner alambres enterrados para sujetar la osteonia al yeso y luego se sacan los alambres en otro momento. Y así, como usted sube en etapas otra vez, usted puede hacer otra osteotomía tibial proximal para etapas 4 y 5. Y entonces a veces si usted puede realmente mirar la barra de la tibia proximal medial Griffith,
entonces usted puede considerar hacer una postiólisis medial. Es muy importante, si usted va a considerar esto, que usted necesita para obtener una resonancia magnética preoperatoria para evaluar realmente la placa de crecimiento. Y de nuevo, es importante sobrecorregir un valgo para las etapas más altas. A menudo, de nuevo, su radioflex será osteotomía. Y a veces solo vas a cerrar el lateral proximal a la placa de crecimiento para que puedas disminuir la probabilidad de recurrencia. Y entonces puedes simplemente tratar la discrepancia en la longitud de la pierna realizando una adhesis bien tendida a PP en el lado contralateral. Entonces, otras veces, usted puede considerar hacer un hemiplat medial, elevación. Esto es para congruencia articular, CNN-MRI. A menudo en niños pequeños. Usted puede tener una meseta de la aguja inclinada hacia abajo, pero esto probablemente remodelará con el tiempo una vez que usted corrige su eje mecánico. Este es un paciente mío, que inicialmente se presentó cuando tiene casi 5 años. Uno de mis compañeros realizó una osteotomía tibial proximal. Ella inicialmente tuvo una muy buena corrección, pero como puedes ver, ella recurrió. Y entonces, cuando la conocí, ella tenía alrededor de 7 años y usted puede ver que ella tenía desviación mecánica sustancial del eje. Y ella tenía valgus en su fémur distal. Ella tenía un MLDFA de 81 grados y ella tenía varefoccional tibia. Lo que decidí es que la mapeé antes que yo. Encontré dónde estaba el apex y entonces decidí colocarla en un marco Hexpod. Y estos son los rayos X iniciales. Y luego utilicé el programa informático para definir la deformidad. Y entonces, el programa de ordenador nos muestra cómo podemos esperar que la deformidad se corrija. No estoy seguro si esto es claro. Iremos a la siguiente etapa. De acuerdo. Y luego, aquí puedes ver que la deformidad se está corrigiendo. Bueno, tal vez, allá vamos. Me estoy poniendo un poco nervioso aquí. Muy bien. Así que después de colocamos nuestro X-Fix, planeamos la corrección de la deformidad. Entonces esto realmente se imprime para el paciente y para el médico. Esto es una prescripción y ayuda a decirle al paciente cómo girar los puntales cada día. Y entonces esto es nuestra paciente después de su corrección de deformidad. Puedes ver, esta es justo después de completar su corrección. Así que usted puede ver, esto es su regenera. Esto es consolidando. Y entonces puedes ver que estaba aquí, con la tibia vara, justo aquí, y entonces usted puede ver aquí que ella ha corregido. Desafortunadamente, no tengo sus rayos X todavía con el marco apagado. Recientemente le quité el marco y tendré nuevas placas de alineación de acceso mecánico para mostrar que está corregida en términos de su depresión de la meseta de la aguja. Voy a ver eso y luego voy a ver su discrepancia en la longitud de la pierna, porque en el momento de la cirugía que en realidad hizo sacar esta tensión, placa de banda y realizar y finalización de plaguicida de la tibia proximal lateral. Blount's adolescente es un poco diferente de Blount's infantil. Es básicamente genoma patológico en los niños que son mayores de 10 años. Y puede ocurrir en niños que son obesos y a menudo se produce como una chica adolescente racha. Y hay cierta preocupación de que tal vez está relacionado con la deficiencia de vitamina D. Normalmente es unilateral, a menudo en Méndez, a menudo en varones, a menudo asociado con obesidad. Puede estar asociado con SIFI, y también se asocia con torsión intramuscular. La diferencia es que realmente no ves el viking que haces con Blount's infantil. En realidad se puede ver algo de ensanchamiento de la fisis tibial medial. Y entonces también, en lugar de tener genovalgo compensatorio, en realidad se tiene genoma varo también, pero puedes tener valgo tibial distal compensatorio. En términos de tratamiento, puedes intentar perder peso, no suele funcionar tan bien y puede ser difícil. Entonces, la primera línea de tratamiento, al menos en mi práctica, es en un niño que no es esqueléticamente maduro. Es una atención lateral, placas de banda, y estos pueden funcionar muy bien. Sin embargo, que pueden estar asociados con complicaciones, en particular en términos de fracaso de hardware. Es realmente importante, si usted va a utilizar estas placas, que le gustaría que usted debe tratar de utilizar rancio en lugar de titanio, porque es más rígido, tiene un mayor módulo de elasticidad, ¿no? Y también es importante utilizar CG. Tornillos no quelados, ya que los quelados son un poco más débiles y tienden a romperse más. Si un niño ha terminado de crecer, entonces puedes considerar una osteotomía aguda alta de fijación interna.
Generalmente esto es bueno si hay menos de 15 grados de corrección. Y luego, si hay mucho varo distal del fémur, entonces también puedes considerar la osteotomía distal del fémur también. Si tienes varo distal del fémur sustancial, otra forma en que suelo tratar esto es con un marco hexápodo o Licerot. Un marco hexápodo es la terminología general para los marcos circulares que utilizan puntales. Inicialmente era el Taylor Spatial Frame, pero cuando el Taylor Spatial Frame dejó de estar patentado, y creo que alrededor de 2014, entonces otras compañías desarrollaron sus propios marcos, y así hay probablemente unos 5 o 6 disponibles. Por eso utilizo el término marco hexápodo en lugar de marco espacial Taylor, porque ahora es un término genérico. Y así, cuando usted está reemplazando un marco hexápodo, usted hará una osteotomía tibial, por lo general, donde se identifica el ápice, pero muy proximal, a menudo porque la deformidad es en realidad en el cartílago de crecimiento, y entonces hay una especie de cuidado acerca de si debe o no realizar una osteotomía fibular. No. Y ya sabes, hay partidarios de ambos. En mi práctica yo suelo realizar una osteotomía fibular. Y los detalles de colocación de un marco hexápodo moderno, marco hexápodo es un poco más allá del alcance de esta conferencia, pero yo quería exponer a usted. Las monturas Hexpod funcionan bien, pero a menudo hay infecciones en el sitio del pin. A veces el PRAM es voluminoso, y entonces a veces puedes tener lenta consolidación. Pero si tienes una envoltura de tejido blando tenue o si tienes una envoltura de tejido blando grande, creo que es muy útil. Así que este es un paciente que se me presentó. Es su rebote adolescente, pero ella ha crecido completamente, así que en realidad no tuvimos la oportunidad de hacer para hacer el crecimiento guiado, y así que en realidad, dado su tejido blando, envoltura, pensé que sería mejor utilizar un marco hexápodo. Así que aquí tracé su deformidad y decidí dónde colocar mis anillos. Estas son radiografías postoperatorias. Y esta es la prescripción puesta. Estos son sus números. Y así, vamos a ver si esto juega muy bien. Como puedes ver, hicimos una corrección en 2 fases. Primero, alargamos. Oh, no, esta no funciona. Oh, ahí está. Ups, es broma. Volviendo atrás. Ya está. Y luego hicimos otra. Luego corregimos la rotación. Verísima aquí. Muy bien, así que este es cuando completó su corrección. Y aquí es donde empezamos. Esta es su película de alineación de pie con su marco después de su corrección se completó. Y entonces usted puede ver su marco se quita y ahora ella tiene una rodilla normal y en realidad acabamos de hacer su otro lado. Esta es una buena diapositiva de Ortho Bullets que resalta la diferencia entre los Blounts infantiles y adolescentes. Las cosas clave que creo que son importantes son la edad de presentación, así como lo que está haciendo el fémur. Un She-Blounce infantil va a tener el fémur distal o valgo, mientras que en los adolescentes, por lo general, tiene el fémur distal varo. Definitivamente, esto no es una conferencia que abarque todo en deformidad, pero creo que destaca un par de principios cuando se piensa en la deformidad. Como he dicho antes, hay muchos cursos que hacer. Hay muchos libros, muchos artículos, así que esto no lo es todo, pero yo quería proporcionar una exposición de cómo pensar en corrección de la deformidad para que pueda guiar su lectura en la preparación de casos. Así que gracias